aportes de la neurociencia en la educación y sobre todo en el aprendizaje. Entonces vamos a poder nosotros aprender hoy día de hoy cómo pues dentro de la neurociencia nuestros chicos pues logran esto que es tan importante que es el aprendizaje. Eh, Antes de iniciar, ustedes saben si se me está escuchando, por favor me confirman el audio. ¿Se me escucha, maestras? Buenas. ¿Se me escucha, maestras? Por favor me confirma. ¿Sí? Hay un like, creo. Ajá. Ok, gracias. Ok, entonces vamos acá primero a reconocer qué es la neurociencia. La neurociencia es el estudio de la relación entre el cerebro y las emociones y el comportamiento. Neuro significa sistema nervioso y ciencia, estudio o conocimiento de las cosas. Las neurociencias conforman un cuerpo disciplinar con el aporte de varias ciencias, cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en la actividad cerebral y su implicancia en la conducta y el aprendizaje. El conocimiento de algunas funciones específicas que tiene el sistema nervioso central nos permite poder comprender su organización, su funcionamiento y obviamente nosotros acá poder identificar cómo estos procesos cognitivos tienen respuestas múltiples para poder lograr con mayor equilibrio el organismo de nuestro, que procesa la información al cerebro. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que la neurociencia no solamente nos va a dar algunos aportes, sino nos va a dar en realidad aportes que son con base científica, los cuales han estudiado a nuestro sistema nervioso, principalmente la actividad cerebral que se da en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen ustedes pueden observar los diferentes lóbulos con diferentes colores. El rojo es el lóbulo frontal, el verde es el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos identificar actividades que se van a realizar a través del aprendizaje. Ahora, la neurociencia tiene muchos objetivos. Sin embargo, en neuroeducación, nosotros observamos ay, perdón, disculpen aquí, ya. Observamos aquí que la neurociencia, si bien es cierto, trabaja el funcionamiento del cerebro, cuando está relacionado con la psicología, quizás podríamos decir que la psicología es solo es mente y comportamiento, pero sin embargo, no solamente ve la parte neuropsicológica, también nosotros desde la pedagogía podemos ver la neurociencia educativa. Entonces, y la psicología con la psicología educativa. Sin embargo, si nosotros unimos a los tres, nos vamos a dar cuenta que nuestro cerebro, bueno, nuestro cuerpo no solamente es mente, no solamente es cerebro, sino que en neuroeducación se relacionan los tres. Se relaciona la mente, que es la que tiene que ver con la parte, y el comportamiento, que tiene que ver con la psicología. Vemos también el cerebro, que es la parte ya netamente lo que es la neurociencia, y obviamente en la parte pedagógica, la parte de la educación, cómo es que el niño aprende. Entonces, aquí vemos que nosotros, ahora nuestro enfoque, ya no solamente es un enfoque, pues, eh, partido, sino es un enfoque integral, donde no solamente estamos viendo algunas de las teorías que ya conocemos, sino que ya lo vamos a ver siempre enfocado en la neurociencia, en cómo este cerebrito está funcionando, por qué funciona de tal forma con uno y por qué de otra manera con otro estudiante, por qué hay esta diversidad, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros identificar algunos objetivos de la neurociencia. Uno de ellos es que nos va a permitir describir la organización y el funcionamiento del sistema nervioso, poniendo mucho énfasis en el cerebro y obviamente algunas áreas de conocimiento que nos va a poder permitir que se dé el aprendizaje.
Otro objetivo que tiene la neurociencia es determinar cómo evoluciona el cerebro durante los distintos ciclos evolutivos, ¿no? Obviamente, cuando nace el bebé, pues obviamente el cerebro no está en la misma, eh, funciona de la misma forma que un niño o ya un infante de 1 año, de 2, de 3, de un niño de 4, de 5 y así sucesivamente, ¿no? En las edades. ¿Por qué? Porque así como el niño crece y se desarrolla, pues también el cerebro va a ir evolucionando y se van a ir dando distintas ciclos, ¿no? Que le va a permitir, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en esta evolución que decimos. Cuando nace nuestro bebé, no, el niño no nace hablando, obviamente, ¿no es cierto? Entonces el niño solo balbucea, luego ya empieza a pronunciar algunos sonidos, luego él ya va a empezar a pronunciar ma, ¿no? O pa, porque a veces pasa, ¿no? Y así sucesivamente hasta poder llegar a un lenguaje. Ahora, sí es cierto que las mises de inicial no van a dejar de ver esto, que cuando tienen niños de 3 años o en cunas también, de 3, 4, 5, vemos que a pesar de que se supone que a los 3 años ya el niño debe tener ya un lenguaje expresivo más avanzado, de al menos de tener un bagaje de palabras que pueda pues poner práctica para poder intercambiar comunicación con sus compañeros, vemos pues que hay niños que son callados, que no logran pronunciar, no se entiende cuando habla. Entonces ahí nosotros vamos a identificar justamente como objetivo de la neurociencia que no ha evolucionado adecuadamente alguna partecita del cerebro o qué área pues se puede estar viendo afectada que no está permitiendo que se dé adecuadamente este desarrollo según su edad. Entonces, aquí viene otro de los objetivos de la neurociencia, que es importante reconocer los procesos cognitivos del aprendizaje y en el manejo de la información. Y también tenemos, al conocer este nuevo enfoque de la ciencia, al servicio del proceso de aprender. Entonces, ahora nosotros vamos a identificar en qué áreas y en qué parte del hemisferio, de qué hemisferio, pues nosotros vamos a identificar procesos cognitivos que nos van a permitir lograr un aprendizaje en cada uno de nuestros niños según su edad. Porque eso también es importante tener en cuenta. No podemos, por ejemplo, decirle a un niño de 2, de 3 años que ya pronuncie toditito todos los fonemas, ¿no? O sea, de manera correcta, que hay niños que pueden lograrlo a los 3, sí, es cierto, pero no todos. ¿Por qué? Porque hay una edad, hay una evolución, hay un desarrollo, el cual nosotros tenemos que conocer al momento, pues, de poder hacer nuestra evaluación inicial con nuestros niños para poder identificar dónde está este problema de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos, pues, dentro de nuestras teorías neurocientíficas, el cerebro, ¿no? Tenemos aquí a Paul MacLean, que identifica que en el neocórtex se encuentra la parte de la reflexión y el raciocinio, que es el que nos permite pues a nosotros poder pensar, ¿no? Ese es el neocórtex. Ahora, también tenemos nosotros nuestro cerebro límbico. Entonces, miren aquí, el cerebro límbico, esta es la parte donde se identifica. Y aquí nosotros vamos a ver específicamente aquí las emociones. Hay algunos también conocidos como la percepción no consciente. Entonces, cuando uno está enojado, cuando uno está triste, cuando uno está feliz, cuando uno está melancólico, entonces aquí en nuestro cerebro algo está pasando, ¿no? Entonces, es aquí donde el cerebro envía esa información y pues va a regular nuestro sentido límbico, ¿sí?
Ahora aquí tenemos el cerebro reptiliano, que es el instinto, que es la supervivencia, que es el cerebro en el que nos va, por ejemplo, si tengo frío, obviamente me va a mandar a mi cerebro, vaya a ponerse una chompa o abríguese con lo que haya, tengamos, ¿no es cierto? Ese es el instintivo. Inmediatamente, ¿no? Nuestro cerebro empieza, pues, es el cerebro reptiliano, le conocen así por instinto, ¿no? O por ejemplo, estoy caminando en la calle y está oscuro y veo a alguien que viene con una actitud sospechosa, entonces por instinto, pues obviamente me voy a otro lugar y me pongo en un lugar pues donde no me va a pasar nada y ese es pues el cerebro reptiliano, ¿no? Esa parte de la que por instinto nosotros pues no vamos a querer pues cuidarnos, protegernos para que nada nos pase. También aquí está, por ejemplo, cuando uno tiene sed, que es algo instintivo, y pues obviamente el cerebro lo identifica y obviamente nosotros ¿qué hacemos? Buscamos agua, ¿no es cierto? Esas quizás sean una de las cosas básicas, ¿no? Que por instinto pues nosotros relacionamos, ¿no? Por ejemplo, o alguien viene y nos asusta, uff, nosotros por instinto, uff, ¿no? Tenemos algunas acciones que mostramos con nuestros brazos, con nuestro rostro, ¿no? Por instinto, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a ver de repente de manera total nuestro cerebro, vamos a identificar los hemisferios, izquierdo, derecho, ya hemos visto la parte no cerebral, la parte límbica, pero aquí nosotros vamos a identificar cuatro áreas, tenemos a la parte A, a la parte B, a la parte D, a la parte C. Entonces, en la parte superior izquierda, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí se va a ver la parte analítica, la parte lógica, la parte cuantitativa, que están basadas en hechos, ¿no? Dentro de nuestro cerebro izquierdo. En la parte de nuestro cerebro izquierdo inferior, vamos a ver la parte organizada, secuencial, planificada, detallada. Ay, disculpen un momento, por favor. Ok. Entonces, aquí nosotros, no antes retomando, tenemos ya el cerebro, según Ned Journal, la parte total, ¿no? La parte cerebral, la parte límbica que justo ya les estaba explicando. Tenemos aquí los hemisferios izquierdos y derechos que están en nuestro cerebro y vamos a identificar cuatro áreas específicas, A, D, B y C, de tal forma que de repente ustedes puedan también tener en cuenta al momento de cuando nosotros trabajemos el aprendizaje en nuestros chicos. Entonces, en el área superior, hemisferio superior izquierdo, tenemos toda la parte que es analítica, lógica, la que nosotros podemos pensar, ahí está el pensamiento, donde nosotros podemos reflexionar. En la parte inferior izquierda tenemos la parte donde nosotros nos organizamos, planificamos, detallamos, ¿no? De cómo se va a dar esto en la parte de organizar nuestro aprendizaje, ¿no? Y no solo nuestro aprendizaje, sino también actividades de nuestra vida diaria. Por ejemplo, vamos a ir al mercado, planificamos qué vamos a comprar, ¿no? Entonces ahí está nuestro cerebro izquierdo, ¿no? Y inferior. Luego, tenemos toda la parte del hemisferio derecho y la parte superior derecha es la encargada de la parte intuitiva, de la parte de integrar, de la parte creativa. Y quizás aquí es donde nosotros también trabajemos con nuestros chicos en actividades lúdicas, que sean sobre todo cuando trabajamos no solamente arte, todas las áreas, pero principalmente en arte, ¿no? Cuando nuestros niños pues empiezan a hacer sus trabajos de manera pues que ellos consideran pues no distintas, diferentes y no quizás siguiendo el patrón en el que nosotros le digamos, ¿no? Entonces ahí está trabajando la parte superior derecha. ¿Por qué? Porque ahí vemos la creatividad. Es muy importante esa área también.
Y en la parte inferior derecha, ahí están las emociones, los sentimientos, los movimientos, la parte kinestésica, donde el estudiante va a poder aprender de una determinada forma, con una emoción quizás que le permita poder estar más atento, más concentrado en sus actividades, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos dentro de la neurociencia que nuestro cerebro no está pues separado, sino que nuestro cerebro está trabajando en conjunto, ¿sí? Y que esto no se va a dar por solamente por un lado, sino se va a dar de manera pues integrada, holística, ¿no? Mientras voy pensando, reflexionando, estoy también sintiéndome cómo me siento cansada, triste, tranquila, feliz, estoy planificando cómo lo voy a hacer, estoy viendo de qué manera creativa lo puedo realizar. Entonces, aquí vemos que podemos nosotros eh, manifestar en los chicos que puedan trabajar estas 4 áreas de manera, pues, integrada, ¿no? Ya identificándolo nosotros también, en qué parte del hemisferio el niño ojo, aquí no es que también siempre trabajemos los 4 a la vez. No, 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 eso también es a veces muy no es, de esa manera. A veces hay estudiantes que trabajan más el hemisferio superior izquierdo y el derecho no. ¿No? Entonces, cuando veamos, pues, en la parte de los problemas de aprendizaje, vamos a ver también algunas actividades que nos permitan poder trabajarla a la par. ¿Por qué? Porque también tenemos niños que son muy, muy kinestésicos, muy emocionales, ¿no? Y la parte, pues, donde está trabajando más, que es su hemisferio derecho inferior, ¿no? Y de repente, pues, no está pensando, está más viendo, pues, que si está triste o que se cayó o algo le pasó. Entonces, en el momento de aprender, esa área del cerebro, pues, no está activada, está desactivada, ¿no? Entonces, está activada aquí la parte derecha, ¿no? Entonces, es ahí importante poder reconocer estos hemisferios al momento de poder trabajar los problemas de aprendizaje. Entonces aquí, dentro de estas teorías neurocientíficas, ¿no? Quizás aquí con esta imagen podamos ver, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, miren, ¿no? Ahí tenemos la parte lógica, la parte analítica, la parte estratégica, la realidad, la parte más científica, ¿no? Donde se trabajan más los números, ¿no? Y sin embargo, en el otro hemisferio, ahí vemos más la parte del arte, de los deseos, de la imaginación, el amor a la música, la creatividad, la intuición, ¿no? Entonces, les quise compartir esta parte bueno, en realidad esto es de Roger Sperry, ya en 1900, miren, en el 81, miren cuántos años, ya él nos decía, ¿no? Que el cerebro, pues, en sus hemisferios cerebrales, tiene ya identificado dos partes muy importantes, las cuales a veces los niños activan más una que la otra. Y es por eso que encontramos esta diversidad de problemas de aprendizaje, que si bien es cierto, hay un hemisferio donde nosotros, el niño para poder aprender lo necesita, sin embargo, también está el otro hemisferio en el cual, pues, si no lo activamos, el niño no va a poder aprender. Y es por eso importante, nos decía Roger Sperry, identificarlo de tal forma que si lo integramos, podamos lograr disminuir la cantidad de niños con problemas de aprendizaje en nuestras aulas, que desde muy pequeños vamos observando ya mucha dificultad, ¿no? Por ejemplo, yo mucho escuchaba a las mises de inicial mencionar que hay niños de 3 años, pues, que no saben, pues, por ejemplo, ¿no? No tienen su atención es muy mínima, ¿no? Si bien es cierto, son niños pequeños, pero cuando tienen 5 mantienen lo mismo. Entonces no hay un avance, se nota pues que el niño no progresa y no es porque la profesora no haya trabajado adecuadamente con él, sino porque estamos observando aquí
que su hemisferio no ha sido desarrollado adecuadamente, ¿no? O sea, no ha evolucionado, no ha desarrollado, no ha para la edad que el niño tiene, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que ya llegan inclusive en primaria y son dispersos, no atienden y no se concentran. Entonces, vemos aquí que esto ya pues va a tener como consecuencia un problema de aprendizaje en la lectoescritura, en las matemáticas, en fin. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado adecuadamente pues esa parte de su hemisferio cerebral. Hay niños que se quedan más con la otra parte que es más sencilla, ¿no? Que es la música, el arte, la intuición, y pues no desarrollan la parte lógica, ¿no? Entonces, al identificarlo nosotros, vamos a darnos cuenta de qué forma podemos trabajar y en dónde se encuentran los procesos cognitivos para poder trabajar y evitar y cómo integrarlo para poder evitar justamente este problema de aprendizaje que solemos encontrar en nuestras aulas. También aquí vamos a encontrar a Howard Gardner, que ya muy conocido también por sus inteligencias múltiples, y él nos dice, pues, ¿no? De que el niño no solamente desarrolla más una de estas inteligencias, ¿no? Entonces, todos desarrollamos inteligencias múltiples, pero en nuestras aulas encontramos a estudiantes que desarrollan más una de estas inteligencias, ¿no? Y es por eso que a veces, por ejemplo, en aulas de diferentes niveles, tanto inicial como primaria, encontramos que hay niños que desarrollan más las matemáticas, pero para leer, uy, demora bastante, ¿no? Pero también encontramos niños con la inteligencia artística, son excelentes dibujantes o de repente también excelentes bailarines o cantantes, ¿no? Pero no desarrollan otro tipo de inteligencia. O también encontramos aquí a los kinestésicos que les encanta mucho el movimiento, inclusive quiere aprender solo con movimiento, ¿no? Que a veces, pues, en la diversidad que encontramos nosotras en nuestras aulas, pues, poder nosotros trabajar esto a la par, pues, se hace quizás un poco para nosotros una carga, ¿no? Porque no es fácil tampoco trabajar las inteligencias múltiples con los niños. Sí es cierto que vamos nosotros a desarrollar muchas habilidades en ellos, pero trabajar todas en un determinado tiempo, en una determinada sesión, no es, se hace pues no durante todo el año y poco a poco, ¿no es cierto? Pero siempre vamos a tener estudiantes que desarrollen más una de estas inteligencias, algunos hasta dos, ¿no? Y algunos hasta más. Por ejemplo, los niños Asperger son muy cognitivos, ellos muy lógicos, muy, las matemáticas, el arte, la música, ¿no? Entonces ahí podremos nosotros encontrar niños, pues, ¿no? O niños también que son muy emotivos, ¿no? Que trabajan mucho la parte emocional y esa es una de las inteligencias múltiples. Entonces, identificarlas para nosotras va a ser muy importante en nuestras aulas para también poder mejorar su aprendizaje, ¿no? Y evitar, pues, ¿no? Que de repente un niño que sea muy bueno en las matemáticas, pero bajísimo quizás en la parte comunicativa, eh, no solamente expresiva, sino también escrita, entonces tenga de repente dificultades. Y al identificarlo, no solamente desarrollemos esa inteligencia, sino también desarrollemos las otras que también son importantes, ¿no? Para Howard Gardner, no se olviden, lo vamos a trabajar. Eh, en neurociencia y aprendizaje, nosotros vamos a ver aquí cómo el cerebro va a ir cambiando, ¿no? Entonces, hemos encontrado, según la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano, que nos va a explicar detalladamente cómo pueden ser estas contribuciones de la neurociencia a la educación. Obviamente, además de presentar algunas aportaciones de esta ciencia, ¿no? Sin embargo, aquí encontramos que hay tres neuronas, no solamente tres, en realidad las neuronas tenemos que reconocer que no solamente aprenden, sino que se reconvierten,
y se apagan si es necesario o se encienden ante necesidades, por ejemplo, intuitivas, ¿no? Y ahí viene el término de lo que vamos a identificar llamado neuroplasticidad cerebral. Entonces, algunos científicos hace muchos años nos decían que las neuronas se mueren, que solo tiene 3 neuronas. Dicen, no, falso. Nosotros tenemos muchísimas neuronas, las cuales siempre están en constante aprendizaje. Que sí es cierto que se reconvierten, se apagan, ¿no? Pero también se enciende. Y todo esto debido a que a una neuroplasticidad cerebral encargada de poder mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. De la forma en la cual nosotros la activemos, vamos a poder lograr menor cantidad de problemas de aprendizaje en nuestros chicos o mayor niños con neuroplasticidad cerebral para justamente evitar que se den estas dificultades, ¿no? Entonces, aquí vemos que la neurociencia, pues, y la educación, pues, sí están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro está vinculado al desarrollo del individuo y su aprendizaje, entonces la pedagogía, pues, hace que este desarrollo cerebral nos dé, pues, pautas de cómo está funcionando nuestro cerebro. Ay, perdón, nuestro cerebro. Cuando nosotros estimulemos se dice, bueno, según la plasticidad cerebral, que hasta los 7 años hay mayores enlaces neuronales. O sea, desde que nace hasta los 7 años, nosotros debemos de darle a los niños mayores enlaces neuronales que permitan poder desarrollar más habilidades. La educación infantil no solamente debe de ser positiva en la parte cognitiva, sino también en la parte social. Eso es lo que nos indica pues las neurociencias, ¿no? Y aquí sí es importante, colegas, reconocer, sobre todo en maestras que trabajan en la parte ¿no? Con niños quizás de cunas o también las maestras de inicial, ¿no? Reconocer esto de la neuroplasticidad cerebral, que es de identificarlo antes de los 7 años, de trabajarlo, de estimularlo antes de los 7 años. Cuanto mayor actividades tenga el niño, su cerebro, sus neuronas, va a permitir que pueda pues trabajar mayores actividades. Entonces ahí nosotros ya no vamos a decir que hay buenos ni malos estudiantes, ¿no? Así como la imagen, ¿no? ¿Logró un aprendizaje significativo o no logró un aprendizaje significativo? ¿Por qué? Porque este proceso de enseñanza-aprendizaje multisensorial va a estar pues muy ligado a esta neuroplasticidad en la que nosotros tenemos que tener en cuenta cómo la estamos pues desarrollando, ¿no? Y es aquí donde nosotros vamos a identificar actividades así muy puntuales en las que permitan pues identificar estos procesos eh, cognitivos que eviten pues estos problemas de aprendizaje que a veces pues por el no identificar adecuadamente, pues logremos pues que no se desarrollen estos aprendizajes en nuestros peques, ¿no? Entonces aquí vamos a ver pues cómo nuestros niños aprenden. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta aquí que no solamente es la motivación, no solamente es cómo percibe visual o auditivamente o táctilmente, porque en la percepción vamos a usar los 5 sentidos con los chicos, sobre todo en los niños pequeños. Y ahora, con esto de las neurociencias, ya no dicen que solamente lo debemos trabajar en inicial, sino que también en primaria y en secundaria. Ujú. Entonces ya no solamente se dice que la percepción, tanto visual con los 5 sentidos, solamente debe de hacerse en los niños pequeños, sino que también en todos los estudiantes. Ahora, probablemente también hasta se esté hablando en las universidades. Si bien es cierto, pues nuestro sistema educativo universitario es completamente distinto al que tenemos en la educación básica regular de inicial y primaria y secundaria, pero igual en la neurociencia ya nos está dando una base científica de que sí, de que no solamente es ahí.
sino también para todos, ¿no? Entonces, también tener en cuenta la atención, las emociones, cómo se siente el niño para poder aprender, cómo se adapta. Yo sé que el primer día de clases, por ejemplo, los niños de inicial, inclusive primer grado sobre todo, ¿no? Primero, hasta primero de secundaria, es un cambio para el estudiante, a un colegio nuevo muy probablemente. ¿Cómo se va a adaptar? ¿No? ¿Cómo va a poder este niño, este adolescente, este puber, ¿no? Este infante, poder pues eh, adaptarse a este cambio social, socioemocional, porque para ellos va a ser algo nuevo, algo distinto. Pasa de estar con una sola maestra inicial y primaria y pasar a una secundaria con más de 10 docentes, es más, hasta 12 creo, ¿no? Donde pues ya no solamente es una sola persona, en algunas escuelas inclusive de secundaria, no solo se queda en una sola aula, intercambian en diferentes, bueno, dependiendo de la institución, ¿no? Yo sé que en el estado no, pero por ejemplo en colegios particulares he conocido algunos donde el estudiante, por ejemplo, lleva inglés en un aula con un grupo de niños, pero por ejemplo, el arte lo lleva con otros grupos de estudiantes, ¿no? Entonces, no solamente son sus mismos compañeros, van a ser distintos. Entonces, esa adaptación la tiene que, cómo esto va a permitir que pueda aprender. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy importante la adaptación, las emociones, la atención, la percepción con todos los sentidos de nuestro cuerpo y obviamente la motivación para que se pueda dar pues esto que nosotros queremos, ¿no? El aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces aquí vemos que el cerebro tiene algunas áreas implicadas, entre ellas como las que ya habíamos visto, que es la corteza prefrontal, que es la encargada de la planificación y la autorregulación. Aquí tenemos un proceso cognitivo que es la memoria, que está ubicada en el hipocampo, y tenemos al sistema límbico en las emociones, a la amígdala, que ya lo habíamos visto adelante, ¿no? Entonces, aquí nuevamente hablamos de esto que es muy importante, que es la plasticidad cerebral como base importante del aprendizaje. ¿Por qué? Porque la plasticidad cerebral va a ser nuestra capacidad del cerebro para poder cambiar con la experiencia todo tipo de actividades que nosotros realicemos. Entonces, esta neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar y reorganizarse de forma tanto estructural como funcional a lo largo de toda nuestra vida, adaptándonos a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes. Y bueno, esta capacidad va a permitir que la formación de nuevas conexiones neuronales y el fortalecimiento o debilitamiento de estas, pues pueda posibilitar o limitar el aprendizaje y la recuperación de funciones perdidas y la adaptación al entorno. Recordemos que hay una relevancia, ¿no? En la infancia. Yo ya les decía, hasta 7 años desarrollar las mayores actividades que tengamos, porque hay una plasticidad en las neuronas, de tal forma que al ser mayor desarrolladas, pues obviamente podamos nosotros tener mayor facilidad en estos procesos cognitivos y menos problemas de aprendizaje. Obviamente también en la adolescencia, ¿no? Pero principalmente hasta los 7 años. Luego, obviamente que hay plasticidad cerebral, pero ya no con ese mayor énfasis que el cerebro te está pidiendo a gritos en este proceso evolutivo que se tiene que desarrollar para poder después en las siguientes etapas de nuestra vida seguir también desarrollarla, pero no con el mismo énfasis de neuronal hasta los 7 años. Y es por eso que nosotros podemos decir de que con esta plasticidad cerebral, todo estudiante puede aprender. Entonces, ya no podemos decir, no, no se puede, ese niño no puede. No, sí se puede. Ojo, también aquí hay que tener en cuenta que si vemos, por ejemplo, ¿no?
hay niños de segundo grado, sobre todo porque, bueno, según el estado, el primer grado no repite, pero vemos estudiantes de inicial tampoco, ¿no? Pero vemos estudiantes que ya en segundo no logran aprender. O sea, y vuelve a repetir, ¿no? Obviamente porque no lo logran. Y la maestra recién en segundo grado se preocupa y dice, ¿qué, pero por qué vuelve a repetir? Y está en segundo y va a tener que repetir otra vez porque no lo ha logrado. Entonces, es aquí donde la neurociencia nos dice que nosotros tenemos que identificarlo en realidad no en segundo, sino antes. ¿Qué está pasando? Si todo estudiante puede aprender, ¿por qué él no puede? Entonces, es ahí donde ya viene la psicología. ¿Se acuerdan en el primer círculo que veíamos de la neurociencia, que están ligados la psicología, la pedagogía y la neurociencia? Entonces, ahí es donde nosotros identificamos, no, este niño tiene alguna dificultad, hay una plasticidad cerebral que le puede permitir, pero ¿por qué no puede aprender? Entonces, ¿qué hacemos? Lo derivamos al psicólogo o a un neuropsicólogo para que pueda ser evaluado y ahí nos identifique, ¿no? ¿Qué parte de sus procesos cognitivos están en desarrollo que no está permitiendo que el niño lo pueda lograr? Entonces, ahí probablemente nosotros podamos descartar, ¿no? Supongamos que el psicólogo diga, no, el niño tiene una capacidad intelectual baja, ¿no? Menos de 70. Entonces ya estamos hablando de un retardo mental. Es obvio que ese niño no va a poder aprender igual que un estudiante con un CI o un coeficiente intelectual de 90 o de 100 o de 120, que ya son pues los niños pues súper desarrollados, ¿no? Entonces, y ojo, también un niño con un coeficiente intelectual de 120 para nosotras en las aulas, también es un niño al cual ya no le vamos a dar solamente lo que corresponde a nuestro, al nivel educativo que le corresponde. Ese niño se va a aburrir, ¿no es cierto? Entonces también va a generar un problema de aprendizaje porque ya al aburrirse no va a querer ir, porque va a querer más, ¿no? Entonces ahí también, pues este niño va a tener que adaptarse a actividades más de niveles un poco más altos solo para él, porque sabemos pues que su capacidad intelectual es mejor, mucho más alta que de los niños que tenemos pues, ¿no? Nuestro CI pues de 90 que tenemos pues todos, ¿no? La mayoría de nosotras. Pero ahí, como les decía, es importante identificar y poder evaluar, que este estudiante sea identificado y derivado a un psicólogo para poder nosotros conocer qué proceso cognitivo necesita y en qué coeficiente intelectual tiene nuestro niño y para evitar que cuando llegue a segundo repita más de 5 veces o 4 quizás, ¿no? Entonces, al ser identificado, nosotros podemos ya evitar que se dé esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver estos procesos cognitivos y emocionales que nos permite, pues, lograr el aprendizaje. Entre ellos tenemos a la memoria, que es un proceso cognitivo que puede ser de corto a largo plazo y que, bueno, en la práctica consolidan nuestros aprendizajes. Ahora, ¿cómo lo podemos trabajar? Hay diferentes estrategias que podemos trabajar la memoria. Si bien es cierto, podemos trabajar con mapas semánticos, mapas conceptuales, mapas gráficos con los niños para trabajar memoria. También pues en diferentes niveles, no solamente es el único. También tenemos las loterías, los bingos, en fin, hay diversas estrategias que nosotros podemos usar en las aulas para trabajar pues esta memoria, ¿no? Que lo vamos a ver también en las sesiones durante estas sesiones. Ahora, otro de los procesos que también intervienen en el aprendizaje son las emociones. Y aquí van a influir en la atención y retención. Miren, cómo el rock de la amígdala va a hacer o está estresado o está motivado. Miren, entonces aquí la atención no solamente es un proceso cognitivo, sino también emotivo. Ahí nosotros vemos, ¿no? ¿Por qué se distrae tanto? ¿Qué está pensando el niño? ¿Qué está sintiendo? Está, de repente se despertó temprano y mamá lo gritoneó o mamá lo castigó, en fin. Y el niño viene llorando y obviamente cuando ya está contigo se calma, pero está pensando o está triste. Y eso hace que su amígdala, que está en el cerebro, está estresadísimo.
Y no, y entonces cuando está en clase, obviamente no te está escuchando. ¿Por qué? Porque justamente su emoción no le permite poder lograr pues estos procesos, ¿no? En la clase. Entonces aquí hablamos que hay una importancia de nuestro clima emocional positivo que tengamos en el aula. Y no es solamente por parte de nosotras, sino también la familia. Entonces ahí tenemos que nosotros trabajar mucho con la familia, cómo deben de recibir a sus niños cuando ellos están despertando, cuando están tomando el desayuno, cuando están camino a casa, el de que las familias se organicen de tal forma que nuestros estudiantes nos entreguen, mejor dicho, a nuestros niños con una emoción tranquila, pautada, positiva, ¿no? Alegre, emocionado de venir a aprender, como se dice, ¿no? Y no, pues, con todo lo contrario, porque ha sido, pues, no, no sabemos, ¿no? Quizás de un clima negativo, ¿no? Que no va a permitir que cuando esté en el aula el niño lo logre, porque ya desde ahí a nosotras como docentes pues nos van a poner, como se dice, una traba, ¿no? Una piedrita en el camino que no va a permitir que este pequeño pueda lograr su aprendizaje. Y aquí también tenemos a la atención y la concentración, que recuerden que también está muy relacionado con la emoción, pero aquí la concentración sí ya viene a ser un proceso cognitivo y que puede estar limitada y selectiva, ¿no? O sea, puede estar, perdón, limitada y selectiva, pero también nosotros tenemos que identificar los tiempos de atención y concentración que tienen los niños según sus edades. Y aquí podemos usar algunas técnicas, ¿no? Que ahora ya las trabajamos en nuestras sesiones de aprendizaje, que son las pausas activas, que podemos hacerlo según las edades, ¿no? Por ejemplo, en los niños de inicial, constantemente una Miss está trabajando su pausa activa, está haciendo sus dinámicas, está variando sus juegos, sus canciones, ¿no? De tal forma que esto permita, miren, qué importante es realizarlo, porque si nosotros lo trabajamos constantemente en el aula, hace que la atención y concentración de los niños vaya pues de una manera desarrollándose en su cerebrito. De tal forma que cuando ya lleguen vayan pasando a sus diferentes niveles como primaria o secundaria, pues el niño haya logrado esto a través del juego, ¿no? Y también nos indican también que para esta atención y concentración no debemos de sobrecargar a los niños, sobre todo nos hablan de la parte visual, no nos dicen de la parte auditiva, porque esa es la que más debemos de desarrollar, ¿no? Sino nos hablan de la parte visual. Si bien es cierto, tenemos que poner muchos colores, pero si tenemos niños con dificultades de atención y concentración, nos piden que lo minimicemos, ¿no? O en todo caso, mostrarlo para la sesión y luego, pues, guardarlo, ¿no? De tal manera que no lo sobrecarguemos y que esto permita, pues, que los chicos tengan una adecuada atención y concentración. Bien, en neurociencias vamos a tener diferentes estilos de aprendizaje porque sabemos que los niños no aprenden, y aquí vienen las inteligencias múltiples, que un niño no aprende igual que otro estudiante, que no es fijo, ¿no? O sea, hay niños que son más visuales, hay niños que aprenden más con la audición y hay niños que son kinestésicos, que aprenden con el movimiento, y hay también niños que son multisensoriales, ¿no? O sea, tenemos una diversidad. Y por eso aquí viene la recomendación, en el que nosotros debemos de combinar las distintas estrategias y estímulos visuales, auditivos y kinestésicos. Y obviamente tener en cuenta esta combinación para poder lograr eh, niños, obviamente lograr este aprendizaje significativo, que es lo que durante cada una de nuestras sesiones lo ponemos como una meta, ¿no? Entonces, dentro de esas
estrategias pedagógicas que están basadas en la neurociencia, nosotros sabemos que hay un aprendizaje activo y colaborativo y un uso de experiencias significativas constantes a través del juego, a través del movimiento y del arte, que son los aliados para poder lograr un aprendizaje significativo en las diversas sesiones de aprendizaje que realizamos con nuestros niños. Aquí también es importante tener en cuenta que cuando nosotros evaluamos a los niños en el mes de marzo y hagamos no solamente la lista de cotejo, ¿no? Que suele hacerse en inicial, o la evaluación que se hace, diagnóstica que se hace en primaria y en secundaria, no solamente tengamos que ver la parte cognitiva, sino también se recomienda que cuando se haga la evaluación, hagamos una evaluación. Ahora hay un test en la parte pedagógica que mide cuál es el estilo de aprendizaje que tiene el niño. Esta prueba se toma por lo general de manera individual. Quizás te puedas demorar unos 10 a 15 días, porque obviamente no vas a poder evaluar a todos a la vez, sino lo vas a evaluar de dos en dos, dependiendo el tiempo que también dispongamos, ¿no? Algunas hasta 3 si tienes auxiliar, por ejemplo, en inicial, ¿no? Puedes avanzar un poco más, pero si estás sola, ¿no? En el aula, o si estás en secundaria y solamente los puedes ver a los chicos y eres la tutora, de repente tienes 2 o 3 veces para que lo puedas ver, de repente hasta uno, ¿no? Porque también tiene mucho que ver el tiempo, ¿no? Y es importante realizar esta evaluación de estilo de aprendizaje porque es el el que te va a dar la base, ¿no? Para poder conocer cómo va a aprender este niño durante todo el año 2025, ¿no? Bueno, o el siguiente año, o en fin, el año que nosotros estemos trabajando con los chicos, ¿no? Entonces, maestras, yo aquí les hago ya una puntualización de que si no lo hemos realizado quizás en el mes de marzo, lo hagamos ahora para poder identificar y saber con qué estilo de aprendizaje esté haciendo el niño. Ustedes googlean y ponen ahí test de estilo de aprendizaje, les va a salir. Hay diversos, ¿no? Pero es importante nosotros poder hacerlo y poder darnos cuenta con qué aprenden más nuestra aula, ¿no? ¿Son más visuales, son más auditivos o son kinestésicos? Y la aula, la que nos va a demandar mayor tiempo, es el aula kinestésica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que realizar actividades donde haya mucho movimiento. Al menos en las pausas activas, sabemos que ya desde ahí estamos realizando, pues, ¿no? Una diferenciación para todos. Pero si tenemos niños kinestésicos, yo estoy segura que aquí ellos van a gozar, como dicen, ¿no? La sesión de aprendizaje que hagamos y esto va a hacer que esté motivado a poder escucharnos, aunque se sienta cansado. Y si vemos pues un niño que viene ya todo triste, llorando, y empezamos con nuestra canción, con nuestra pausa activa, eh, con por ejemplo, los niños pequeños creo que le encanta esta canción que es de la Rana René, por ejemplo, y ya la empiezan a bailar y ya ellos están en movimiento, entonces ya ahí nosotros, ¿no? Podemos hacer este cambio de que nos pide pues la neurociencia, ¿no? El niño en ese momento, triste, lloroso, y cantamos, y a ver, todos empezamos a bailar. De repente en primaria otra canción, y en secundaria quizás una de las que tanto les gusta a los chicos, conocer un poco de su realidad y buscar de repente una canción que esté al nivel, ¿no? Obviamente no vamos a poner pues tampoco un reggaetón en secundaria, ¿no? Porque sabemos que tienen pues las canciones muy asexuadas, ¿no? Entonces, no, buscar algo, una canción de reggaetón que quizás pues esté, ¿no? Eh, para poder ser escuchada y bailada con los chicos, ¿no? Ahí, en realidad he visto en redes muchas que pueden ser pues aplicadas para el aula de secundaria, ¿no? Porque también sé que aquí hay una maestra que está en secundaria y que quizás pues quiera también ponerlo en práctica.
Entonces tenemos diversos aportes en la neurociencia, ya que todo cerebro aprende si siempre nosotros damos las condiciones adecuadas. Vamos a aprender. Aprender implica emoción, implica motivación, implica contexto. Eso es básico. Entonces ya no podemos decir que aprender solamente es cognitivo, es solamente que el niño nos escuche de manera visual y auditiva y ya. No, no, no. Ahora sabemos que aprender tiene que ver la emoción, la motivación en la que siempre le ponemos y el contexto en la que está el estudiante. Entonces, la práctica y la repetición van a fortalecer siempre las conexiones neuronales. Es por eso que las pausas activas, que nosotros siempre repetimos diariamente a los chicos, ¿no? Hace que lo aprendan, ¿no? ¿Por qué no se aprende la tabla de multiplicar? Pero ahí, a ver, pone la canción del reggaetón y ahí sí qué bien se lo aprende, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han revisado redes, hay maestros, por ejemplo, he visto mucho en historia para secundaria, que cantan las culturas, ¿no? Entonces, así, con ritmo y canción que a ellos les gusta. Y ahora, pues, que nosotros tenemos estas IAs que nos ayudan también mucho y que nos ayudan a crear canciones, ¿no? Con ritmos reggaetoneros, que sabes que a ellos les encanta, pero con la letra de las culturas, ¿no? Entonces, aquí esta repetición va a fortalecer de repente en el área que a cada uno nos corresponda, por ejemplo, en las matemáticas, en secundaria hablo, ¿no? En historia, ¿no? O en sociales, creo que le llaman DPCS, en fin, cualquiera de ellas. Entonces, aquí el docente puede ya, ¿no? Trabajar actividades como estas usando la IA para poder fortalecer justamente estas conexiones neuronales. Y también mencionarles que la atención y la memoria son procesos entrenables, que tenemos que trabajarlo desde pequeños. La neurociencia no reemplaza la pedagogía, ojo, nos complementa. La pedagogía jamás va a ser reemplazada, nunca nadie va a reemplazar la pedagogía, eso es imposible, porque nosotros también somos una ciencia. Entonces, es solamente complementa, de tal forma que nosotros podamos identificarlas y poder nosotros trabajar de una manera integral, holística, todo esto que es la parte social, la parte emocional y la parte cognitiva. ¿A través de qué? De la emoción, la motivación y teniendo en cuenta que el contexto en el que aprende los estudiantes. Entonces, se dice que los docentes somos arquitectos del cerebro que aprende, ¿sí? ¿Y por qué decimos eso? Porque si nosotros usamos la neurociencia en la pedagogía, nosotros vamos a hacer que ese cerebrito, ¿no? Cambie, mejore, aprenda, y sobre todo usando la plasticidad, teniendo en cuenta la plasticidad cerebral en la que todos podemos aprender. Yo recuerdo mucho que tenía una maestra que siempre, ¿no? Y eso que en ese tiempo todavía no se habla mucho de neurociencia, pero siempre me decía que el niño que, por ejemplo, solo desarrollaba la inteligencia lógica matemática, porque tenemos niños que solamente desarrollan eso, pero no le hemos enseñado a desarrollar las demás, es un niño que está un poco limitado, ¿no? Y a veces es cierto, ha pasado, no todos, porque después quizás haya desarrollado, no sabemos, pero hemos tenido casos, por ejemplo, de estudiantes en la uni, ¿no? Que acá, que desarrollan mucho la inteligencia matemática, lógico-matemática, pero no desarrollaron la parte emocional y la parte social. Entonces, cuando ya la parte de adaptación, sobre todo, ¿no? Entonces llega a la universidad, ingresa, obviamente, porque es muy hábil, pero cuando en el proceso de esta etapa universitaria no se adapta, no es sociable, no manifiesta sus emociones o quizás se vuelven apáticos, en fin, diversas que pueden suceder en lo largo de su etapa de su vida universitaria. Ha habido estudiantes que al segundo año o al tercer año de uni
que tanto le logró, pues no tanto esfuerzo puso para poder ingresar, los niños, pues, bueno, los niños no, ya jóvenes, perdón, eh, se retiran de la universidad, ¿no? Entonces no terminan una carrera y pues no logran ser pues futuros ingenieros, arquitectos y bueno, la carrera que eligen, ¿no? Y es debido justamente a esto, ¿no? A que no se le trabajó adecuadamente la parte, el niño, el estudiante cuando era joven, era niño, no, eh, no aprendió cómo trabajar su emoción, cómo trabajar eh, la parte de adaptación, que es ahora mucho más importante que la cognitiva. Si bien es cierto, lo cognitivo obviamente nos va a servir muchísimo para poder lograr todos nuestros objetivos, pero si no desarrollamos también esto, pues hace que nos limite, ¿no? Y que en un futuro, Dios no quiera, ¿no? Pero a veces ha pasado, les digo, porque ha habido muchos casos de estudiantes en uni y también en diversas universidades, no solamente en la uni, ¿no? Que el estudiante se retira, ¿no? O nosotros mismos, cuando hemos estado en la universidad, hemos tenido compañeros que estudiaban, ¿no? Hasta tercero y luego se iban y ya no continuaban. Y era justamente esto, ¿no? Que faltó. Faltó quizás trabajarlo, ¿no? De la mano con la neurociencia, ¿sí? Muy bien. Vamos a, antes de terminar esta sesión de aprendizaje, ay, perdón, no sé en qué parte me quedé, perdón, creo que, a ver, un momento, por favor. Voy a compartir con ustedes un video, un momento, a ver un ratito, por favor. Sí, acá está. Para poder complementar esto que hemos estado observando. Ok. En particular la neurociencia del desarrollo, cómo estudiamos el desarrollo del cerebro de los niños y qué respuestas pretendemos responder. Así que, venga, vamos al lío. Como muchos de ustedes ya saben, la neurociencia se dedica al estudio del cerebro y en particular en la neurociencia cognitiva del desarrollo, lo que nos interesa es saber cómo el desarrollo del cerebro se relaciona con las capacidades de nuestros niños, cómo pueden aprender, cómo se empiezan a comunicar, cómo van desarrollándose también, por ejemplo, a nivel social. Para poder estudiar el cerebro, en el campo de la neurociencia nos enfocamos en dos aspectos. Uno de ellos es la estructura del cerebro, de qué partes está compuesta el cerebro. Y lo otro, también queremos saber cómo esas partes funcionan, cómo se comunican entre sí cuando estamos haciendo ciertas actividades, por ejemplo, cuando nos comunicamos o pensamos o cuando estamos recordando algo. En particular, en la neurociencia cognitiva del desarrollo, queremos saber cómo el desarrollo estructural del cerebro, por una parte, y también su desarrollo funcional, facilita que los niños vayan también desarrollando ciertas capacidades como aprender, como poder controlar sus emociones, comunicarse, prestar atención, diferentes capacidades que vamos viendo que van emergiendo en los niños. Para poder entender cómo el desarrollo del cerebro se relaciona con el desarrollo cognitivo, social y emocional de nuestros niños, primero estudiamos su estructura, cómo a medida que avanza los años, el cerebro va madurando de ser un cerebro de niño o de bebé hasta llegar a su edad adulta y cómo esto acompaña también las capacidades de los niños. También nos interesa saber cómo responde el cerebro ante ciertas situaciones. Entonces, como vemos en el vídeo, cuando los niños vienen a nuestro laboratorio, realizan cierto tipo de tareas, por ejemplo, atencionales o de memoria, y mientras ellos realizan esas tareas, nosotros estamos midiendo la activación de su cerebro. Hay diferentes formas para medir esa activación, pero en particular nosotros la medimos con la técnica de electroencefalografía. Entonces, lo que hacemos es exponer a los niños a situaciones ya sea de carácter social o emocional, de regulación emocional, como también de carácter cognitivo, por ejemplo, recordar algo o inhibir una respuesta, y vemos cómo su cerebro reacciona. De esta forma podemos entender cómo el funcionamiento del cerebro va madurando a lo largo de los años.
Una vez ya sabemos cómo es el desarrollo del cerebro, nos interesa explicar qué factores influyen en ese desarrollo. Eso es algo muy importante porque queremos saber cuáles son esos factores que interrumpen un poco, hacen un poco más lento el desarrollo cognitivo de nuestros niños, pero también queremos aprender de cuáles son los factores que facilitan y que contribuyen a que los niños tengan un desarrollo cerebral y cognitivo mucho más sano. Así que nosotros también estudiamos si hay factores genéticos, se estudia si hay factores a nivel social también y a nivel educativo que hacen que ese desarrollo se pueda potenciar. Y eso es uno de los factores muy importantes que vamos a estar tratando en otros vídeos y en general en nuestros espacios de neuroeducación para que tanto... Ok, a ver, un ratito. Ok, a ver, un ratito. Ok, entonces, como vieron, aquí hay una síntesis de lo que hemos estado observando en esta sesión de aprendizaje. No sé si tienen alguna duda para poder aclararles, que ya estamos en el tiempo. ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Muy bien, maestras. Muchas gracias por su participación, por su asistencia, por estar aquí en este día. Nos estamos viendo el próximo sábado. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Buenas noches.